Nuestro compañero comandante de esta nave, Noel Calero, varía la atmósfera de la madrugada. Tengo sobre mi mesa ahora mismo, me lo pasa Clarata Oces, una serie de documentos. El juez Arrieta investiga la posible intencionalidad del incendio de los almacenes Arias. La fatalidad parece cebarse con nuestra empresa, aseguraba entonces, en 1987, han pasado más de 25 años, Isidro Arias. Los almacenes Arias fueron unos innovadores comercios en el pleno corazón de Madrid, que compitieron durante mucho tiempo con las otras grandes firmas de todos conocidos y que realmente tuvieron muy mala suerte. Hubo un final, un acontecimiento que fue brutal en cuanto a número de muertes, y en ese lugar, pero mucho tiempo después, investigaba nuestra compañera Clarata Oces. Sí, o habría que decir mejor en un edificio colindante, es decir, pegado a lo que fueron entonces los almacenes Arias, y que vamos a omitir el nombre, pero que es un sitio pues donde por estos azares de la vida me llegó la información de que allí al parecer sucedían cosas extrañas. No sé si hablamos de un establecimiento que no eran ya almacenes, sí, sino que era un café. Exacto. Era un café que tenía, el edificio tenía 3 plantas y que en la parte de abajo estaba el sótano. El sótano pega precisamente con lo que actualmente son los cines Acteón, que antes no eran ni más ni menos que los almacenes Arias antes de que fueran devorados por las llamas. Porque hay un lugar marcado, sin duda alguna, en la clasificación célebre ya de Jesús Genaro, sería un lugar depresivo. Si te podíamos resumir brevemente por qué tenían tan mala suerte los almacenes Arias. Bueno, el por qué no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el fuego se cebó con ese emplazamiento a lo largo del tiempo. El primer suceso, es decir, antes de que los almacenes Arias fueran eso, era la iglesia parroquial de San Luis, y esta iglesia fue incendiada por militantes del Frente Popular en el año 36. En las famosas quemas de iglesias que hubo en Madrid y otros puntos de España, o sea que era una parroquia antes. Sí, y ahí ya durante la extinción del incendio, que sepamos, según un poco lo que he visto de la época, al menos murieron 2 bomberos. No sé si alguien más de la parroquia murió, pero los bomberos murieron. Y bueno, esto realmente sabemos que fue un incendio provocado por las circunstancias, por lo que era aquel tiempo en la guerra y todo lo que se desarrolló después, ¿no? Pero lo que ya no parece, en fin, tener mucha fortuna, lo que es el emplazamiento, es que posteriormente es cuando se construyen los almacenes Arias. Estos almacenes eran muy populosos y efectivamente muy innovadores, porque quizás hacían aquello del low cost, ¿no? De hecho se conocían también como saldos Arias. Pioneros en España en esa técnica, ¿no? Sí, y que ellos querían ofrecer pues ropa y una serie de cosas que podía necesitar en el hogar, y sobre todo ropa, si mal no recuerdo. Yo llegué a conocerlos. Y yo. Y bueno, pues a un precio asequible, ¿no?, para todos los bolsillos. Lo que pasa es que justo en el año 64 se produce otro incendio. En este caso no hubo víctimas mortales, pero el edificio quedó totalmente destruido, tanto que bueno, tuvo que ser reconstruido en su totalidad. Y segunda vez que hay un feroz incendio en el mismo emplazamiento, que ya es curioso en Madrid, sí, tan inmenso. Estamos hablando un poco del casco, vamos a decirlo, castizo de Madrid, ¿no? Sí, estamos hablando del corazón de Madrid. Y bueno, ya en ese momento se habló de la posibilidad de un sabotaje, de que si había ocurrido el fuego en diferentes focos, que eso podría ser una de las pistas para pensar que podía tratarse de un sabotaje, pero nada se concluyó. El caso es que el edificio, como decimos, fue totalmente reconstruido, se volvieron a funcionar los almacenes Arias, hasta que llega el 4 de septiembre del año 87. Aquel año
pues bueno, era un año más dentro del trasiego de los almacenes Arias. Hay quienes dicen que no iban demasiado bien, yo realmente desconozco este dato, pero el caso es que se desató por la tarde otro incendio en el interior del edificio y bueno, pues en este caso pues parece que dio tiempo a que los trabajadores abandonaran el inmueble de manera bastante ordenada, aunque claro, hubo una serie de, bueno, pues imaginemos en la calle cuando hay un incendio de estas características, un incendio pavoroso como no se recuerda, muy pocos o casi el único en estas características en Madrid, por lo trágico que luego resultó. Es decir, salió bien, tanto los empleados como los clientes pudieron abandonar el edificio, pero el fuego se extendió tanto que no sabían cómo enfrentarlo bien los bomberos. Y en una de estas ocasiones en las que se trabajaba durante prácticamente toda la noche, llegaron las 3 menos cuarto de la mañana y bueno, pues ahí 10 miembros del cuerpo de bomberos, se dice pronto, sí. ¿eh? Sí, de hecho es la mayor tragedia del cuerpo de los bomberos, concretamente en la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, podemos imaginar que después de esto el edificio ya no se reconstruyó, pero que los almacenes Arias siguen funcionando en otras ciudades de España, pero no en Madrid, que yo sepa. Y bueno, en el año 95 el solar que ocupaban los almacenes es utilizado para otros fines. Y bueno, aquí queda la cosa hasta que en el año 2004 pues me llega una información, casi por una casualidad, de que, como explicábamos antes, en un café que está pegando con los cines Acteón, pared con pared, sucedían cosas que no podían entender y que les tenían bastante preocupados. Acudí en esta ocasión con nuestro compañero Nacho Ares, que bueno, que a algunos les sorprenderá, ¿no? Siendo, aunque sea miembro de la nave del misterio, pues tiene aquí su casa con Ser Historia, pero él también, pues en estas historias es que son, digamos, paralelas, le gustan. Y acudimos allí pues después de que el local, o sea, estuvimos ahí esperando a que cerraran el local. La parte del sótano, que es donde parece que tenían lugar más fenómenos o más, eran más bien como sensaciones. ¿No había un fenómeno claro de visión de algo? ¿Qué es lo que te decían los miembros de ese, o los propietarios de ese café? Bueno, en realidad no fue el propietario, sino uno de los encargados. Uno de los encargados estaba trabajando ahí, pues llevaban, primero ese tiempo habían estado haciendo reformas en el edificio y para convertirlo precisamente en un café. Y durante las reformas ya empezaron a ocurrir cosas. Reformas, otro elemento que ya no hay ni que decirlo, ¿no, Clara? Sí, es clásico. Es clásico, es decir, donde hay reformas, obras de este estilo, en lugares donde hay cierto conflicto o, bueno, aparentemente hay una historia luctuosa detrás, parece que se suceden algunas vivencias o fenómenos extraños, ¿no? En este caso me decía el encargado que, bueno, pues que después de cerrar, que cerraban tarde, pues él muchas veces se quedaba haciendo caja. Y claro, en la soledad de un local tan grande y demás, pues él estaba un poco haciendo su caja y de repente empezaba a escuchar como voces de niños y de mujer, pues como si fuera un gran ajetreo, como si hubiera incluso algo parecido a, él decía así, ¿no? Como una especie de parque o algo que estuvieran dando voces, un ajetreo. Sí, provenía precisamente del muro que pegaba con los cines. Te puedes imaginar que todo esto, bueno, en principio, pues sorprendido. Él no le daba una interpretación. Pero le había ocurrido más de una vez. Sí, más de una vez, y no solo a él, sino que a otro de los trabajadores, a Pío, que también nos contaba exactamente lo mismo. Ellos no habían hablado entre ellos porque en principio no querían un poco que se supiera, y de hecho yo accedí a este caso, como digo, casi de carambola. Pero ya que bueno, pues me habían brindado esta oportunidad, tuve la ocasión de hablar con los dos y ambos contaban cosas parecidas. Incluso Pío me decía que también escuchaba como murmullos
también voces, como digo, de niños y otros sonidos parecidos a los que alguien hace cuando mueve los barriles de cerveza que había abajo. Y lo habían vivido los dos y sin embargo no se lo habían comentado prácticamente. No, porque damos cuenta primero que por una parte estaba Pío, que era como un trabajador, y bueno, tampoco quería, en fin, decirle a su jefe algo así. Y su jefe sí que él, pero no con relación a Pío, sino con relación a los que habían realizado la reforma, había preguntado varias ocasiones porque les habían desaparecido herramientas que estaban utilizando de las cajas, y en las cajas de herramientas, y en su lugar, en una de las ocasiones había aparecido un cuchillo que tengo hoy yo en mi poder, que me enseñó. Era un cuchillo antiguo, es un cuchillo que estuve mirando con detenimiento, parece que es de una marca que todavía comercializa cuberterías, la marca Meneses. Es una marca de mediados del siglo XIX, y dentro de las colecciones que tienen estuve buscando a ver si había, por las fotografías, a ver si había alguna que se pareciera a la de ese cuchillo, pero no la hallé. ¿Me quieres decir que en otro clásico, porque estos son viñetas de clásicos, si vamos al Reina Sofía, si vamos a la Diputación de Granada, si vamos a tantos y tantos casos, hay reforma, hay un sitio donde han pasado cosas terribles en la historia, y hay obreros que en la reforma aseguran algo que uno dice, hombre, claro, será una explicación racional, será el nerviosismo, será la sugestión, pero muchas veces esos obreros no saben nada de los fenómenos extraños, simplemente cuentan algo tan estrambótico e increíble como que llegan por la mañana y todos los objetos están cambiados, los objetos están puestos como en una especie de surtido, de escenificación que nadie entiende. Y es que si uno va caso por caso en incidentes de este tipo, se da cuenta que los obreros entre ellos, ya mosqueados, no con nada paranormal, sino con un bromista o alguien que les está manejando los objetos, ocurre. Pero tú me dices algo que yo no sabía, y es que aparece un cuchillo que ahí nadie conocía. Exacto. Víctor encontró este cuchillo y claro, preguntó si alguno de vosotros lo habéis dejado aquí. Me extrañado porque le parecía raro el cuchillo. Si lo llegáis a ver, lo veríais como a lo que me refiero. No era un cuchillo de cocina normal. Y pues no era de nadie. Y de hecho, Víctor no quería el cuchillo. Y entonces dije, yo sí. Yo quiero tener una prueba de lo que podría ser un presunto aporte en un caso de esta naturaleza, ¿no? Porque oís hablar de los aportes, pero pocas veces tienes la ocasión de ver uno, ¿no? ¿Y tienes el cuchillo en casa? Sí. A ver si un día me lo enseñas. No me lo estoy imaginando y no sé por qué no me da buena espina. Cuchillo, siglo XIX, que seguramente tenga una explicación lógica, pero tú sigues investigando. Junto a Nacho Ares, que imagino que está alucinado observando todos estos testimonios de el jolgorio, los niños. Bien, ¿qué hacéis? Pues Nacho llevaba una cámara de vídeo. Él solía grabar, hemos ido a varios sitios juntos y él solía grabar con el vídeo, enfocando a diferentes lugares y haciendo pues como si fueran pruebas psicofónicas, pero como con vídeo, por ver si se cruzaba algo, además con audio dentro de la cámara, ¿no? Y yo llevaba una grabadora digital, que no es la que utilizo actualmente, pero que la llevaba. Y bueno, pues cuando ya por fin cerraron el local y nos hemos entrevistado tanto con Víctor como con Pío, pues realizamos una serie de pruebas psicofónicas. Estuvimos ahí bastante rato durante la noche. En algún momento nos pareció escuchar una especie de tos que se repetía. ¿La escuchasteis directamente allí, estando solos? Sí. Lo que pasa es que Nacho es una persona, tú lo conoces, es bastante racional. Pragmático, efectivamente. A veces incluso hasta desmitificador, ¿no? Y él decía, bueno, pues eso es seguro que es un ruido mecánico de alguna de las máquinas, que en fin. Sí, pero a los dos os extrañó en aquel momento allí. Sí, porque además los dos lo reflejamos, lo apuntamos en nuestras notas. Yo tengo aquí acceso a las notas de Nacho que me ha prestado, y en lo que yo apunté en su día, y ambos reflejamos esas toses, ¿no? Y bueno, hay que decir que aparte de eso no percibimos nada más. Bueno, pues un sótano siempre parece un lugar poco acogedor, ya porque el hecho de que no haya ventanas o que no haya luz, ¿no? Siempre ocurrió todo en el sótano, claro, no eran otras dependencias, sino que los sonidos, el jolgorio, los niños, las mujeres, aparecían siempre en ese sótano pegando al otro edificio. Muro. Sí, algunas otras cosas pasaban en lo que era la oficina que tenían ellos también muy cerca del sótano, que era donde también pasaba tiempo Víctor. Y en las oficinas lo que él notaba muchas veces era la sensación de que alguien había entrado, los observaba y que los pelos se le ponían de punta, ¿no? Sin saber bien por qué. Cosa que también le pasaba a Pío en otros lugares del café, no solamente allí.
Y bueno, pues en las grabaciones hicimos varias, como digo, en algunas salieron cosas que a lo mejor sean para emitir en el sentido de que no entendemos bien lo que dicen, pero esta noche quizá ya, digamos, hacer una especie de ejercicio de curso de cata psicofónica, vamos a decirlo así. Me parece fantástico, porque además hemos tenido entre Fermín, tú y yo, una especie de debate interno en ese pequeño estudio donde yo me meto unas horas antes del programa para empezar, a darle forma a este totum revolutum que es fruto siempre del trabajo de todo un equipo, ¿no? Del trabajo de toda la semana. Y claro, yo le decía a Fermín, yo no escucho bien estas voces, yo no sé claro aquí lo que dice, lo que escucho es como una especie de estertor que me pone los pelos de punta, escucho como una especie de quejido, de tos, que parece que es como de alguien que lo está pasando mal, o un tono como de asfixia, y eso lo entiendo. Pero Clara dice que hay un significado. ¿Cuál es en concreto, Clara? Hay una voz que parece, o una serie de voces. Sí, hay varias, vamos a decir que lo que se oye es una psicofonía completa. Luego donde hay varias. Y luego voces. Lo que vamos a hacer es ponerlas a menor velocidad. Exacto. Y extractarlas un poco. Exacto, para ir comentándolas y hablando cada una. Pues yo te voy a decir algo que me ha sorprendido muchísimo. Sí. Y es que al escucharlo, evidentemente lo que es el sonido y el misterio del propio oído y la percepción humana, ¿no? Escuchas eso, porque tapa todo lo demás. Y oyéndolo como por desgracia, lo vais a escuchar vosotros. Aprovecho para decir que, hombre, lo de siempre, ¿no? La compresión del archivo digital que vais a descargaros en los podcasts. Que ya tienen algunas de estas inclusiones, que dice, aquí estamos escuchando. Y luego esa respiración. Sí, y acto seguido otra especie primero de como alguien cuando toma aire y algo, una voz ahí en medio que dice fuera. Esto va a ser imposible en la primera audición. En la primera no lo van, imposible. Ni en la segunda. Vamos a escuchar sobre todo ese estertor, ¿no? Pero luego vamos a descubrir, gracias al material de Clara, vamos a meternos un poco dentro de la psicofonía y a analizarla un poco con todos vosotros, si os apetece. 3:29, bajamos la música, Noel, la escuchamos ahora tal y como se obtuvo. Grabación real, solos los dos en ese lugar, y sobre todo nos va a llamar la atención que después de la voz de Nacho hay un respirar como un poco desagradable, sinceramente, y más sabiendo la historia, la gente que ha muerto ahí por asfixia, sinceramente. Pasamos los pitos, las señales que vienen justo ahora, y ahora sí, este es el momento. En la propia escalera. Ha sido como una especie de, ¿no? Una respiración. Dices, bueno, alguien que estaba ahí respirando perfectamente, podía ser. Pero ya claro, yo lo he escuchado antes. Hemos escuchado como un murmullo que hay por debajo cuando estabais solos, ¿no? Una especie de murmullo muy inferior. Continuamos con el experimento. Sí, gracias a Fermín, que esta semana le he dado mucho la lata, le pedí que hiciera la prueba. Como yo sabía que la primera inclusión, que seguramente no habrán casi ni oído los oyentes, esa voz cantarina de la que yo hablaba, era una voz de tono muy rápido, es decir, una esto es de cum laude, ¿eh? Quien la pille se puede decir que es un honor o un grado sumo dentro del mundo psicofónico, ¿eh? Sí. Pues le pedí a Fermín que la velocidad de la grabación la redujera en diferentes, y él me lo hizo en diferentes porcentajes. Yo al final decidí que con el porcentaje del 60% podíamos ver que esa grabación ralentizada, veremos la voz de Nacho más ralentizada y veremos que está esa otra voz que yo ahora decía, percibiremos claramente, yo creo, que hay unas voces ahí que no tienen por qué estar. La de aquí estamos escuchando y la de la respiración con el fuera. Pues esto es un experimento para todos, y si no se oye nada, no sintáis ninguna frustración, amigos, porque es lo lógico, es lo normal. Estamos aquí con cascos potentes escuchándolo. Pero es una voz obtenida en este lugar con tanta historia y justo en la escalera, junto a esa pared, por desgracia, con tantas muertes, ¿no?, en su historia. Ahora sí vamos a entender que hay como unas vocecillas ahí de fondo. Esto es como hacer la autopsia a una psicofonía, cosa que no es muy habitual. En la propia escalera. ¿Tú has oído, Santi? Has oído como unas voces como metálicas que hablan ahí de fondo y luego está... ¿Javi, lo has oído? Sí, lo que me pone la piel de gallina es esa especie de respiración, que aquí es muchísimo más evidente, claro. Claro. Vamos más allá. Sí, hemos seleccionado, porque es que además
es una voz con un tono robótico que sinceramente es muy chusca, ¿eh? O sea, es una cosa que está a un nivel muy bajo. Muchas veces hemos escuchado voces muchísimo más espectaculares, pero yo no entiendo quién estaba ahí hablando, emitiendo con ese tono, ¿no? En ese momento. Es una voz que tiene como un golpe metálico, como algunas célebres psicofonías españolas antiguas. Tiene un tono cantarín raro. Vamos a ir un poco más allá. Seguimos acotando el terreno, ¿no? Sí. Y has fraccionado esa primera parte. Sí, hemos fraccionado esa primera parte, ese tono metálico, esa especie de voz que dice eso, de aquí estamos escuchando, y hemos subido un poco el volumen y vamos a escuchar exclusivamente eso, no la respiración angustiosa de después. Detectives de las ondas, todos vosotros, venga, afinemos el oído y a ver si captáis la presencia o intuís por lo menos que donde parecía no haber nada, resulta que hay algo que está hablando. Bueno, yo es que ahora lo he oído, pero perfectamente. No, ahora se oye increíble. ¿Pero esto es a su velocidad o reducida? A su velocidad. A su velocidad. A su velocidad. Ahora, o sea, Sí. vamos, se distingue. Pero a la además, perfección. Clara, es que se me ha puesto ahora mismo la carne de gallina, porque me recordaba lo de adimensional, de Un poco. porque estáis escuchando, algo así, ¿no? Os estamos Aquí estamos escuchando. Pero el Una especie de- escuchando es además tremendo. un tono que parece como si viniera un televisor antiguo, ese soniquete de fondo incluso. ¿Qué pinta eso ahí? ¿En un sótano? ¿En un lugar bajo tierra? Dos amigos de los que, bueno, siempre decimos, ¿no? Nacho y Clara, pues ponemos la mano en el fuego una y mil veces, ¿no? Y que simplemente, además, no perciben nada más a lo largo de toda la noche de investigación, pero, pimba, queda esto ahí. Volvemos a escuchar esta, Noel, por favor, porque yo creo que es... Y yo espero, muchas personas, imagínate, en un coche, están diciendo, Iker ya está en la quinta dimensión, ¿no? Junto al avión de Malasia está él ya, escuchando cosas que nadie escucha. Bueno, repito, cuando ocurre con las psicofonías y no son muy evidentes, como es esta, y lo bonito es poder ir capa a capa, ¿no? Haciendo un experimento que no se hace habitualmente, pues claro, estamos con unos cascos de gran calidad, con unos auriculares de gran calidad, y yo creo que vamos a disfrutar de nuevo, bueno, disfrutar o sobrecogernos con esta voz que ahora sí que es muy nítida. Aquí estamos escuchando. Yo percibo el estamos escuchando. Pónmelo una vez más, Noel, por favor. Como robótico, escuchando. Es que hay una voz. Sí, sí. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé. Claro, yo me gustaría remarcar un poco que esto es el trabajo que se hace siempre con el tema de las... Sí, pero o sea, qué lo que estamos interesante, haciendo- Clara, es ver la primera, Sí. escuchar la primera, escuchar que no se escucha nada, pero que en la anatomía interna a veces de las psicofonías hay algo y que no solo pertenece a la imaginación o fantasía del investigador que dice, escucho algo. No, que luego cuando tú tienes la oportunidad de subir los niveles, ves que hay algo. Claro. Ahora, algo que se cuela de alguna forma, bueno, eso ya sería otra cuestión, ¿no? Ujú. Sí, pues esto es un poco el trabajo que se hace y es largo y laborioso porque hay que escuchar las grabaciones varias veces. A veces ahí los sonidos están muy bajos, hay que subirlos, hay que intentar comprender o entender que, o sea, tú sabes que hay algo ahí, pero en ese momento no sabes qué es, ¿no? Y claro, ya a ti te ha pasado, tú has visto ese proceso, ¿no? Cuando Total. de no decir, pues es que no tal. Clara, yo te he dicho a ti, Sí. somos muy sinceros siempre, Sí, te he sí. dicho, Clara, yo no sé si vamos a emitir esta psicofonía porque se oye la respiración muy bien, pero dentro, confía que dentro, hasta que no hemos hecho todo el proceso, no hemos sido conscientes de que realmente había una sorpresa. Es una psicofonía con sorpresa. Y queda la última parte. Queda la última parte, que lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, aislar esa especie de respiración y ese fuera para que lo podamos oír con mayor tranquilidad, ¿no? La respiración es tan agónica o tan desagradable o tan de ese tipo que tapa es como si es curioso esto, es como si nuestro oído tuviese también diferentes capas de atención, ¿no? Diferentes sonidos que va él mismo discriminando y enlazando con lo que de verdad interesa. En la primera audición, en otras tantas, escuchamos solo el sonido de la respiración. El fuera es casi inaudible. Y aquí, si no prestamos mucha atención, en este experimento conjunto que estamos haciendo, no vamos a escuchar el fuera. Si lo ponemos varias veces, vamos a ver que hay, como si fuese un intruso, una voz venida de no sé dónde, que dice perfectamente fuera. Bueno, es que la respiración escuchada así, poner los pelos de punta, ¿eh?
seccionada la psicofonía, escuchamos de nuevo esa respiración que, por cierto, parece es que alguien que está, no sé, respirando muy mal, y el fuera ahora es, no voy a decir nítido, pero está. ¿Qué opináis? Pues clarísimo, yo sí que escucho el fuera muy claro, y lo de la respiración ya es brutal, es tremendo. Yo no sé, Fermín, si nuestros oyentes están escuchando, no hemos dado tiempo prácticamente, ¿no? Sí, ya llegan algunos comentarios y hay alguno que se repite. La conspiranoica recuerda las voces que llaman a las secciones al personal de las tiendas. María, solo distingo el escuchando, pero suena esa voz de la megafonía del centro comercial, antigua empleada de los almacenes Arias. Con mensajes así ya valen, porque desde luego el arte que tiene nuestra audiencia para todavía sorprendernos más. Bueno, Carla, pues lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Yo no había pensado en esto que nos comenta. Por eso tenemos la mejor audiencia del mundo, la que sí, nos aporta cosas y nos hace aprender a nosotros mismos. Pero bueno, viéndolo así, pues es otra hipótesis más. Mira, me ha sorprendido muchísimo el contenido de fuera, porque yo grabé otra psicofonía con la misma palabra, fuera. Era en un hospital abandonado, en el que solicitamos ciertos permisos para intentar entrar, se nos denegaron. Nosotros pudimos entrar gracias a los miembros de seguridad, y justo en un lugar, en un rincón del hospital, en uno de los accesos laterales, nosotros dejamos la grabadora unos minutos, seguimos recorriendo las estancias, y cuando regresamos, escuchando ya en casa, escuchamos perfectamente un fuera pero como autoritario, y hablando con un familiar que era médico, diciéndole justo el lugar donde habíamos captado esa voz, esa psicofonía, me dice muy sorprendido que ese lugar es la entrada a las urgencias, y que hay una palabra que se dice habitualmente entre los médicos cuando están utilizando el desfibrilador, que es fuera. En este caso, por ejemplo, yo el sentido que le doy es otro. Yo el sentido que le doy no es un fuera hacia... En fin, yo no sé quién hace estas grabaciones, quién habla o qué energía mueve esto, ¿no? Pero fuera, cuando hay un incendio, es de cajón. 3:40 van a ser ahora mismo, madrugada intensa en Milenio 3. Quiero mandar un abrazo y un beso muy grande a Carmen y a mi princesita Alma, que espero que no estén escuchando a estas horas, claro, porque les vamos a estar dando la noche, ¿no? Porque desde luego esto, a solas, ya es otra cuestión, es otra cosa. Os mandamos un abrazo y un beso muy grande. Se reincorporará Carmen la semana próxima, y de verdad que esto es tremendo. Vamos más allá. Como siempre, gracias, Clara, ¿no?, por deshojar el archivo. Cuántas vivencias, cuántas cosas. Tendremos que ir un poco separando, ¿no? Porque si no vamos a expurgar el archivo, vamos a dejarlo vacío. Pero cómo estamos disfrutando, porque es que además son casos que han ocurrido, y nunca mejor dicho, aquí al lado. Pero queda otra historia esta noche de emociones, otra historia singular. Fue hace un par de años, no hace ni un par de años, nos metimos a fondo, Santi sabe bien de lo que hablo, y para resumir, es la historia de una persona del máximo nivel científico que se encuentra en mitad de un camino con una mujer. Es una mujer en cuyo rostro se refleja el más absoluto sufrimiento, el terror, la cara de miedo. Claro, tú vas con tu coche, estás cerca de tu casa, en un lugar de Tarragona. No siempre decimos qué gana el testigo narrándonos esto, qué gana Jaime Urrutia contándonos esta visión. Sabemos además, fue gracias a Fermín Agustí quien lo entrevistó, que no fue fácil, que él estaba un poco nervioso contando todo esto. Él lo había narrado muy por encima en el programa de Lino Portela, otro periodista al que agradecemos su ayuda. Y Jaime Urrutia nos cuenta la experiencia que vivió en el verano del año 97, año 98. Él estaba pasando unos días en un pequeño pueblo de Extremadura. Estaba haciendo su labor habitual. Su labor habitual es la de recorrer España, subir al escenario, cantar. En este caso era en un concierto de Enrique Bunbury, y fue al regreso de uno de estos espectáculos cuando ocurrió lo imposible, cuando algo que no esperaba le salió al paso. Estaba de vacaciones en la Sierra de Gredos, en un pueblecito de por allí, y cerca de allí tocaba Enrique Bunbury, en un pueblo que se llama Jaraíz de la Vera, que es provincia de Cáceres. Entonces fui allí, canté una canción con él, recuerdo. El concierto acabó tarde, serían las 2 de la madrugada cuando salimos de allí. Y el trayecto sería una hora, pero por carreteras de secundarias, ¿no?
Hemos recorrido muchas veces las carreteras secundarias de Jaraíz de la Vera, de Garganta la Olla, del Piornal, lugares donde se habla mucho de mujeres que se cruzan en el camino, por cierto, mujeres con negros ropajes, que se lo pregunten a cierto pastor de Garganta la Olla, y tantos otros que ya desde la posguerra veían la imagen, una silueta en mitad de la nada, en esos mismos parajes, ¿no? En una comarca preciosa y mágica. Pero claro, preciosa y mágica, 2 de la mañana, regresando, y son 2 vehículos, si no me equivoco, que esto es lo interesante, y todos ven lo mismo. Sí, son 2 vehículos, el de nuestro amigo Jaime Urrutia va adelante, ellos son los primeros que se topan con esa visión, como decíamos, imposible y que les extraña desde un primer momento. No es una escena cotidiana, habitual, no es siquiera una escena a la que podríamos enfrentarnos cualquiera y asumir que está dentro de lo más o menos normal, de forma que pudiéramos incluso ayudar a alguna persona que está en la carretera a esas horas de la madrugada, una carretera secundaria. Vamos a escuchar, Iker, cómo continúa esta historia cerca de las 4:30 de la madrugada. Tardábamos, ya te digo, 1 hora más o menos, y a mitad de camino, serían las 6, 4 de la mañana, pues recuerdo que en la carretera vi una mujer, una chica, diría joven, corriendo. No iba vestida con túnicas ni nada, ¿no? Iba vestida normal, con unos pantalones vaqueros. Y simplemente fue todo muy rápido. Yo iba de copiloto en el coche y recuerdo que pasó a la izquierda por donde el conductor pasó corriendo, pero con una expresión muy trágica, como si estuvieran persiguiéndola, pero el caso es que no vimos que la perseguía nadie. Hay un primer detalle que lo dice muy bien Urrutia, ¿no? Una expresión muy trágica en el rostro, expresión trágica, y sobre todo que si alguien está siendo perseguido, si alguien está siendo víctima de algún tipo de amenaza, lo lógico es que al ver un coche pasar al lado pida ayuda, ¿no? Interactúe. Pero como dirían los viejos sabios de los temas, yo no lo soy, cuando algo ocurre y no interactúa, tiene un pozo especial, ¿no? En lo que sería el fantasma o la aparición extraña. Hace caso omiso, se deja ver, pero hace caso omiso absolutamente. Y todos los que están en los 2 vehículos tienen la sensación de extrañeza, de que de repente, como dice siempre Santiago Camacho, ¿no?, han entrado en campana de realidad. Eso no es muy normal. Todos, lógicamente, podemos acudir a explicaciones normales, pero no hay ningún perseguidor, no hay ningún peligro, no hay nada. Son una mujer en mitad de la más absoluta nada, que se aproxima al coche, y lo que le deja, de alguna forma, de recuerdo a todos los tripulantes es la cara de tremenda angustia, ¿no? Y efectivamente ese hecho de no pedir ayuda, de esa mujer que parece que está perdida en mitad de la carretera, que es ajena, completamente ajena a todo lo que le rodea, como describen algunos testigos cuando se encuentran con este tipo de visiones, como si de pronto se cruzaran 2 líneas. Y algo... Siempre aparición repentina, por cierto, que no lo ha comentado Jaime, aparece de repente y desaparecerá de repente. Eso es, de hecho, como decíamos al principio, además, son varios los testigos que se topan con ella. Y curiosamente, Iker, todos tienen una misma percepción. Detrás venían también unos amigos, éramos 2 coches. Y cuando llegamos a destino, lo primero que hicimos cuando yo me bajé del coche fue preguntar a mis amigos que venían en el otro coche: ¿habéis visto lo que yo he visto? ¿O ha sido una alucinación mía? Y me dijeron que sí, que perfectamente, que lo habían visto, la chica correr, una aparición muy rápida. Y ya le digo, ese gesto de miedo, incluso diría, ¿no? Es curioso porque lo que se queda es esa metainformación, ¿no? ¿Cómo debía ser el rostro para que en plena noche, tú en un vehículo, que todo pasa muy fugaz, te quedes? Es como si estas apariciones, sea lo que sean, tengan la misión de convulsionarnos, de dejarnos una información, porque tú puedes ver a una persona en la carretera y efectivamente, yo hace poco en un viaje a la provincia de Alicante, en una rotonda en mitad de la más absoluta madrugada, me llevé un poco un susto porque crees ver a una persona en mitad de una rotonda que puede estar ahí perfectamente oscura, y efectivamente era un efecto óptico. Yo lo sé porque volví a dar la vuelta para corroborar si no había nadie o no, pero el susto te lo llevas. Claro, quedarte, todo es muy fugaz, por muy poca que sea la velocidad. Quedarte con toda esa metainformación, digamos, o información supletoria, ¿no?, del rostro, es porque ya había algo muy marcado, especialmente marcado, ¿no?, para asustar, no lo sé. Pero fíjate, Iker, hasta qué punto tuvo que llegar el nivel de extrañeza, que si uno se pone en la situación de Jaime Urrutia, de alguno de los que iban en ese coche, la reacción lógica ante ver a una mujer corriendo despavorida que puede necesitar ayuda sería la de parar a socorrerla, llamar incluso a la Guardia Civil. Sin embargo,
la reacción de todos, los que van tanto en un coche como en otro, es la de seguir hacia adelante, es decir, no querer saber nada de ese fenómeno. Efectivamente, porque al ver que esa mujer no pide ayuda, que está como si no formara parte de esa realidad, es lo que les hace tener esa gran extrañeza. Y de hecho, la última pregunta que teníamos que hacerle a Jaime Urrutia es cuáles fueron las conclusiones del grupo respecto a esta experiencia. Claro, es que tú imagínate la carretera totalmente a oscuras, te hablo de las 4 de la mañana, en una carretera comarcal de estas, y claro, en aquel momento los faros del coche la iluminan totalmente lo que hay delante. Sí, lo recuerdo muy pálida, corriendo, y sí, con una expresión de miedo, de mucho miedo. Entonces, lo primero que piensas, lo lógico es que hubiera habido una persona detrás de ella persiguiéndola. Y allí no había nadie persiguiendo. Entonces, es lo que más se hace pensar, ¿me entiendes? Y aquello se desvanece, pasan los dos coches, no hay ni rastro, les da tiempo a intentar indagar, no hay nadie que persiga. Repetimos, además es una zona que es la más absoluta nada. Lo curioso, Fermín, compañero, es que Jaime Urrutia, bueno, lo contaba con tremenda naturalidad, pero a poco es la impresión que iban surgiendo en él muchas más dudas, en el sentido de que era como consciente de que habían visto algo fuera de lo normal completamente, ¿no? Él tenía la sensación ahora de que no era un incidente raro, qué extrañeza, no, sino algo muy extraordinario y misterioso. La forma de contarlo, desde luego, que era completamente real. Él venía de otra entrevista que se hacía aquí en la SER, relajado, divertido, sonriendo. Nos fuimos para el estudio y yo te lo comentaba cuando hablábamos del caso, le veía un poco más nervioso, más serio, me miraba, no temblaba, pero sí que notabas que algo había pasado. Estaba viendo a la chica de nuevo, ¿no?, cuando te lo contaba. Se le veía asustado, se le veía esa expresión que se te pone en la cara de no está mintiendo. Gracias, Fermín, porque yo creo que es un documento, ¿no? ¿Recordáis de los componentes de Medina Zahara hace un par de años, en plena carretera? En esas carreteras solitarias, claro, qué sencillo es. No, bueno, los grupos, la música, habrían tomado algo, en fin, lo de siempre, para racionalizarlo de cierta forma y que no nos preguntemos si eso es posible, que lo dejemos siempre, y como tantas cosas. Y lo de almacenarias pues era otra cosa y todo será otra cosa. Pero esta semana hemos aprendido que de vez en cuando el misterio, lo insólito, viene a vernos, viene a visitarnos. Qué fuerza también, ¿no? Clara Santi, el arquetipo, ¿no? La mujer, recuerda Jaime Urrutia en el último documento, pálida especialmente, como para mostrar algo. Y es lo que tienen estas apariciones muchas veces, y lo hemos contado, ¿no? Dejan un pozo en el testigo que ese, por algún motivo que no entendemos, no se marcha nunca, ¿no? Sí, porque aparte de lo que ves, una cosa que es muy común en los testigos de algo así es lo que sientes, que no tiene nada que ver con lo que ves. Lo que ves puede ser una imagen que si la filmásemos ahora mismo, pues no nos causaría la menor impresión, digamos, pues una chica que corre, punto, y aquí se acaba la historia. Que corre hacia la nada, pero bueno, sí. Sí, pero vamos, que podría ser un fotograma, o sea, una pequeña secuencia de una película X. No, lo que se siente cuando ves en esos momentos algo así es el impacto de estar viendo algo que no te corresponde ver, que no se, de alguna manera extraña. Lo que me han transmitido muchas veces testigos de este tipo de cosas, totalmente de acuerdo, es que están como descorriendo una cortina que no era para ellos y que aquello no era normal, que la imagen en sí misma no tenía nada de anormal, pero que algo puede que muy primitivo, muy interno dentro de ellos les decía que aquello no era natural de alguna forma. Y esa sensación, yo mismo estoy teniendo muchos circunloquios ahora mismo para transmitirla, pero cuando te encuentres a un testigo que te la quiere transmitir, le da 18.000 vueltas y no te lo sabe transmitir. Totalmente, con palabras. Pero como siempre, Santi, es un sabio y has metido el dedo en la llaga. Yo creo que algo que nos devuelve, como si fuera un transpondedor, ¿no?, del pasado, algo que nos devuelve algo de eso, es cuando hablamos de la arqueología extraña, el arte extraño. Cuando tú ves una imagen que por lo que sea demuestra un algo, que puede ser lo sagrado que ha estado encima o generándolo, la extrañeza que tiene, te llega, te cala. Hay imágenes que no olvidamos nunca y el arte es un gran trasladador de todo eso. Algún día os contaré, no sé si lo he contado, seguro que sí, me diría Carmen ahora sí, si lo he contado, el día en que Germán de Argumosa me puso unas imágenes que yo creo que no ha visto mucha gente. ¿Lo he contado alguna vez? No me suena. Dicen el calero que sí. Porque había una especie de cara saliendo de una cara de Belmez.
algún día os lo contaré. En las diapositivas ponía televisión alemana, Hans Bender, 1972, y de la más famosa cara de Belmez salía otra cara, y esa cara parecía un payaso, parecía, pero esa sensación, cuando estaba escuchando a Santi ahora, yo tenía esa imagen delante. No te corresponde ver esto, y el alma humana lo siente perfectamente. En fin, rompemos un poco porque nos estamos poniendo muy serios, aunque será tema para futuras conversaciones aquí en esta entrañable mesa de Milenio 3. Música para que haya un poco de luz, que es lo importante, ¿no? Luz siempre a través del misterio, incluso, y del miedo, porque el miedo también son preguntas, que es lo que estamos haciendo, ser todos un poco y más que nunca detectives. Darboux decía, la forma de contarlo es muy seria y formal, no es algo inventado, se nota que lo ha vivido. Es verdad que Jaime Urrutia, un personaje clave en la historia de nuestra música, lo cuenta como con una rotundidad, una reciedad, ¿verdad? Que no era para bromas, ¿verdad? Estaba contándolo muy serio, especialmente serio. Sí, bueno, y de hecho además el tono del programa, donde lo contó primero en Por Tela de Noche, es un programa con un tono como muy alegre, donde los invitados cuentan sus anécdotas, y cuando llegó el turno de contar todo esto, él pasó un poco de puntillas y como si no estuviera muy cómodo. Claro. 13 de noviembre de 1974. 3:15 de la madrugada. Número 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. El joven Ronald Defoe pone unas gotas de somnífero en la comida de toda su familia durante la cena. Poco después, iría asesinando uno a uno a su padre, su madre y sus 4 hermanos. Las 6 víctimas aparecieron tendidas boca abajo y con la cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. El asesino confesó a la policía que había sido el diablo el que le ordenó cometer los crímenes. Un año después, la familia Luz compraba la casa a un precio ridículo. El matrimonio y sus 3 hijos ocuparon la vivienda. Aquí comenzaba la pesadilla. Por supuesto, padre Mancuso. No se preocupe. Adiós. Era el padre Mancuso. Dice que ha tenido un pequeño percance de vuelta a la parroquia. Es curioso. Asegura que mientras bendecía la casa había notado una sensación extraña, que había oído voces. En fin, será la edad. Querido, ¿los niños han ido ya a dormir? Sí, estaban un poco cansados. Desde que nos hemos trasladado a esta casa no hemos parado de colocar cosas, de limpiar. Por cierto, algo debe de andar mal en las cañerías. Esta mañana ha empezado a subir un líquido negro y espeso por el inodoro y por el desagüe de la bañera. Habrá que llamar a un fontanero para que revise la instalación. ¿Qué? ¿Has sido tú? ¿Qué he sido yo? Alguien ha dicho que nos vayamos. Pero no era tu voz. ¿Estás de broma? Yo, pero... Ya sabes que no me gustan esas cosas. Ya es bastante que el padre Mancuso me haya contado esa historia inquietante para que tú empieces a utilizarla asustándome con ella. Cariño, yo no he dicho nada. Es más, ni siquiera he abierto mi boca. Habrá sido algún ruido raro y tú lo has confundido con una voz. Bueno, voy a cortar leña. ¿Otra vez? Oye, querido, te pasas las tardes cortando leña. ¿No crees que ya hay suficiente madera como para incendiar todo el vecindario? Voy a cortar leña. Está bien. Tampoco es para ponerse así. Voy a cortar leña. Cariño, me estás asustando. No hables con esa voz. ¿Qué me dices? Que hablabas de una forma extraña. ¿Yo? Pero... Decías, voy a cortar leña con un tono espeluznante. ¿Cortar leña? No, ahora no es el momento de eso. Estoy demasiado cansado. Oye, ¿qué te parece si hacemos como los niños y tú y yo nos vamos también a dormir? Uy, me parece la idea más sensata de cuantas he oído en las últimas horas. Unos ojos invisibles seguían los movimientos de la familia Luz desde todos los rincones de la casa.
Ambos suben la escalera y se dirigen al dormitorio que está en la segunda planta. El resto de la casa ha quedado sumida en la más absoluta oscuridad. Ya he terminado de lavarme los dientes, cariño. El baño está libre. Vuelvo enseguida. Pero... ¿qué? La puerta se está abriendo sola. Y no es la primera vez. No te lo he querido decir hasta ahora, pero muchas veces me ha ocurrido lo mismo durante estos días. ¿Cómo? Después he ido a comprobar si había alguna corriente de aire que las empujara, pero no. Nunca había ventanas abiertas. Bueno, no te apures. ¿Habrá algún desnivel o algo así? Yo revisaré mañana todas las puertas. Mientras su marido está en el baño, la señora Luz observa cómo la mecedora que hay en la habitación se mece sola. El miedo recorre todo su cuerpo. De nuevo alguien desde algún lugar vuelve a pedir que la familia abandone la casa. ¡John! ¡Dios mío, John! ¿Qué te pasa, Maggie? ¿Qué ocurre? Ay, de nuevo esa voz me ha dicho que nos vayamos. Y esa mecedora ha empezado a balancearse sola. Tranquila. Ya estoy contigo. Vamos, querida, vamos. Venga. Ya no me voy a mover de tu lado. Tranquila. Venga, vamos a dormir. Anda. Las sombras se apoderan totalmente de la casa, aunque esta noche hasta el silencio puede escucharse. De pronto, a las 3:15 de la madrugada, algo rompe la calma. ¿Qué ha sido eso? La sangre se hiela en sus venas. Su esposa está levitando sobre la cama. Es ella, pero su cara y sus manos, todo su cuerpo, ha envejecido 50 años. La cabeza cae hacia atrás, dejando suspendida en el aire su melena de pelo rubio. Las cuencas de sus ojos están hundidas y su boca muestra una mueca a medio camino entre una sonrisa y un grito de espanto. ¡Dios mío! ¡No! El crucifijo que preside la cama se da la vuelta y los objetos empiezan a caer de los muebles como si alguien los estuviera lanzando con fuerza. En ese momento, el cuerpo de Maggie se desploma pesadamente sobre la cama. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué es ese zumbido? No, échalas. Querida, ¿pero qué dices, querida? Moscas, no puede ser. Pero si no se ve ninguna. Esto es muy extraño. Rápido, querida, levanta a los niños. Haz que se vistan. Nos marchamos de aquí. Cuando la madre acude a la habitación de sus hijos, los tres ya están vestidos y con la mirada muy fija en la pared del fondo. Están absortos, como en un trance. La madre los saca rápidamente, casi a empujones, de la habitación. Vamos, no hay tiempo que perder. Al coche, rápido. No cojáis nada. Ya vendremos a por nuestras cosas. La familia abandona la casa apresuradamente. Los cinco suben al coche a toda prisa sin detenerse siquiera a apagar las luces de la vivienda. Dentro, los objetos siguen estrellándose contra el suelo. Niña, ayúdanos. ¡Vamos! ¡Estúpido coche! ¡Arranca! La familia Luz no volvió a aparecer por la casa, ni siquiera para recoger sus pertenencias. Todavía hoy, muchos años después, la mansión continúa deshabitada en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York.
Era otra y se metió allí. ¿No ves ese palo que sale de la puerta? Mira, una chica. ¡Tom! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime por qué lo has hecho. ¿Por qué? ¡Vuelve! Todos los adultos estaban siendo exterminados. Era una venganza, la venganza de los niños. Tantas muertes, tantas guerras, siempre ellas las víctimas, y de repente en esa pequeña isla se habían tomado la justicia por su mano. Unos niños misteriosos, como tocados por una fuerza invisible. Niños que en hordas acudían a las casas y desangraban a sus habitantes. Solo quedaban 3 adultos. ¿Qué pasa en Almanzora? Anteanoche, a eso de las 11:30, empezaron las voces. Y las risas. ¿Risas? Sí. Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado. Gritaban y reían. Iban en grupos. Entraban en una casa como si fueran una fiesta, pero no. Entraban. Y a poco empezaban a escucharse los gritos. Gritos de hombres y de mujeres. Salían de esa casa y se metían en otra. Y luego en otra. Mi mujer bajó a la calle a ver lo que pasaba. Ella salió en el momento justo en que un grupo salía de una casa. Parecía como si jugasen. Pero llevaban cuchillos y palos. En mi cuarto tengo una escopeta. La cogí. Pero no hice nada. ¿Quién puede matar a un niño? La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Mental, ese lo que sea, ese sentido que no controlamos, que se nos escapa, lo han logrado llevar a auténticos momentos importantes delante de científicos. El último caso, el último dato, en Rusia, de hace apenas unas semanas. Pues sí, que allí está Natasha Demkina, una niña de 16 años que ha dejado impresionados a los científicos rusos que han estudiado su caso. La niña afirmaba que tenía el poder de ver dentro del cuerpo de las personas. O sea, era como un escáner que veía el cuerpo de la gente. La adolescente puede descubrir dolencias que han sido confirmadas anteriormente mediante diagnóstico médico. Para comprobar sus supuestos poderes, los médicos rusos la pusieron enfrente de un paciente que padecía varias enfermedades. La chica logró reconocer esas enfermedades, incluso dibujó un estómago y pintó una mancha. Luego se comprobó que era el lugar exacto donde el hombre tenía una úlcera. Es muy típico de los países del este, cuando era todavía el bloque del este, esos niños misteriosos, casi tan misteriosos como la película, esos rostros, a veces un poco, no sé, es que me han dejado muy inquietos los rostros de esa película. Esos niños en filmaciones antiguas haciendo experimentos, pero hacía mucho que no se oía hablar de una niña que lo demostrase delante de la ciencia, ¿no? Sí, además ella misma dice que cada órgano enfermo manda ciertos impulsos, ciertas ondas biológicas, y que los órganos sanos no lo hacen. Entonces ella así puede descubrir cuáles son los que están dañados y cuáles no. Una niña con poder, en este caso para el bien, de momento para el bien. ¿Te parece que conectemos con Moscú y vayamos con toda la noticia que la está preparando y lo está trabajando y está siguiendo el tema nuestro corresponsal de la cadena SER, Rodrigo Fernández? Genial, Iker. Natasha Demkina, una rusa de 16 años, puede ver dentro del cuerpo de las personas y determinar qué órganos están enfermos. El que Natasha vea dolencias que ya fueron diagnosticadas en hospitales prueba sus sobrenaturales capacidades que han impresionado a numerosos médicos rusos. Así, la doctora Anna Nikitina afirma que la adolescente puede descubrir tempranamente males hasta en una célula. No entiendo cómo lo hace, afirma Nikitina, pero Natasha misma lo explica diciendo que los órganos enfermos envían impulsos.
especie de ondas biológicas que ella capta. Los sanos, en cambio, no lo hacen. Cuando tiene dudas, Jomkin asegura que puede buscar esos impulsos incluso a nivel celular. La muchacha logró convencer a algunos médicos escépticos después de que estos pusieran delante de ella pacientes con una serie de males que logró identificar. Entre otras cosas, la muchacha dibujó el estómago de un médico y puso una mancha donde éste tenía una úlcera. Sus capacidades fueron descubiertas 6 años atrás, cuando dibujó los órganos internos de su madre Tatiana. Natasha, que puede cambiar a su antojo de la visión normal a la Rengent, atiende gratis a las numerosas personas que hacen cola frente a su apartamento en la ciudad de Saransk, al tiempo que se prepara para estudiar medicina. Así podrá no solo detectar las enfermedades, sino también... 3 años. Yo no sé si los niños podrán tener cara demoníaca, pero este la tiene. Que no pueden tener cara demoníaca. ¿Tú te acuerdas de la maldición de Damian? Vamos a hablar de Damian, de Heather O'Rourke, la niña de Poltergeist, de Linda Blair, la niña del exorcista, de muchos niños que desgraciadamente fueron la cara oscura del cine, y de otros. ¿Conocéis la historia de Leonor Zugun, otra niña del antiguo bloque soviético, que delante de científicos recibía arañazos de la cara, arañazos como de una zarpa, que nadie podía ver? Pero como esto se está poniendo un poco grave y va a haber mucha información y además incluso análisis médicos y actas notariales sobre niños que han sido estudiados, esos supuestos siempre poderes, ¿te parece que escuchemos a Carlos Barroso y que nos introduzca al menos en esta fase de antiguos paragnosta o niños dotados en España? ¿Vamos con ello? No sé si vamos con ello, porque por con cierto, la voz de Carlos por todo cierto, el mundo... Si alguien en el 7640, Palabra Milenio, conoce algún caso, tiene interés porque contemos algún caso esta misma noche, porque hemos hecho un repaso por los niños del misterio, que se pongan en contacto con nosotros. Ahora te cuento alguno de una niña rubia de 6 años. Antonio Bravo, que nos pone estas sintonías de niños que también en muchos lugares con leyenda, dicen algunos testigos que se aparecen, que surgen. Bueno, hay de todo. Pero lo que está muy claro, lo que es rotundo, es que hay incluso actas notariales, detalles concretos, historias que fueron reafirmadas por médicos, por investigadores, incluso por equipos de investigación, que no se han vuelto a ver en España. Es curioso, en los años 80 sobre todo hubo un nivel de investigación a nivel parapsicológico que hoy está completamente podía imaginar que yo podía hacer todas esas cosas. De hecho, es que no lo había descubierto hasta entonces. Intenta doblar el metal sin tocarlo. El primer día no era capaz, y ya el segundo, bueno, ya se me doblaba un poquito, y el tercer día hacía filigranas. Yo recuerdo que, por ejemplo, las primeras cartaciones que me metían en la caja, en una caja opaca, me recuerdo perfectamente que al principio me costaba ver que era un círculo, una estrella, unas ondas o lo que fuese, ¿no? En cambio luego a lo mejor pues me hacían 100 pruebas y decían acertaba 99 o 100, o sea, yo tenía un 99,9% de acierto. La voz de Mónica Nieto, la misteriosa niña de Cáceres, que será analizada ante notario. Julio Barroso, compañero, periodista, investigador, ha venido al estudio y nos ha traído las actas notariales alucinantes, caso único en la historia de España por lo menos, donde se muestran esas... Estamos en la cara amable del fenómeno, es decir, niñas como Natasha Demkina de Rusia, que provoca un bien con ese poder. Y estamos hablando de Mónica Nieto, que lo escucharemos en la siguiente hora, desafió a los notarios, con certificados, con datos, con nombres, con apellidos, con actas notariales, dobló metales dentro de tubos de ensayo, con un poder que ella tampoco sabe muy bien de dónde viene. Pero luego también hablaremos del otro lado, de un lado mucho más tenebroso. Vamos ahora con lo que decís vosotros. La cara amable, pero ahí en el control estamos todos muertos de miedo. Bueno, los mensajes al 7640, palabra clave milenio. Por ejemplo, Mari de Granada nos dice: mi hermana de 25 años, cuando tenía 3, tenía premoniciones y veía a difuntos familiares. Dice que tenía una sonrisa maligna. Blas de Córdoba dice que estaba trabajando y que tiene una hija de 2 años, pero que piensa que no tiene poderes, aunque ahora la va a observar un poquito más. Pablo Higuera de Las Palmas dice que pensaban tener un hijo, estaban decididos, pero que piensan ahora adoptar un perrito.
También será broma, claro, no vamos a ir nosotros en cuanto a la naturalidad, al revés. Mari de Sevilla dice, ¿os acordáis de la niña que dijo que vio al hombre del sombrero cuando lo de viandas? Es verdad. O sea, eso sí que dio miedo, eso sí que dio miedo. Fíjate los oyentes cómo se acuerdan. Una niña de 3 años. Y Rosa de Girona... Vamos a hablar luego y vamos a escuchar a niñas muy pequeñas que perciben cosas y a veces cosas, como decimos, menos amables, ¿no? Rosa de Girona nombra 2 de mis mayores miedos. Habla de las niñas gemelas de la película El Resplandor, en aquel hotel, aquellas 2 niñas gemelas con flequillo y pelo largo moreno. Y habla también de la niña rubita de Poltergeist. Dice que de pequeña le decían que se parecía a ella. Vamos a escucharla después. Y no volvió a tocar un teléfono de juguete. A Heather O'Rourke, que es la que murió. La gente piensa que murió lo del exorcista y no, murió la niña de Poltergeist, Heather O'Rourke. Por cierto, Carmen, que luego, no las gemelas del Resplandor, pero sí una historia que os va a apasionar, que hemos recuperado del archivo, que es las gemelas de Logroño, año 76. El único caso de gemelas que se provoque de una a otra, sin estar presente una delante de la otra, claro, pues sentían, por ejemplo, las mismas heridas. Se quemaba una y salía una herida en la otra. Algo impresionante, con doctores que van a hablarnos de qué pasó con aquel caso. Oyentes que preguntan que si tiene algo que ver con las radiaciones, porque se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues muchos niños estuvieron sometidos a ellos y luego se decía que tenían poderes. También otro oyente, Ernesto, que nos está escuchando desde una recepción de un hotel en Silencio, en Ibiza, así que ahora con la de las gemelas del Resplandor tiene que estar Ernesto muerta de miedo. Otro oyente nos dice, lo más fuerte de la película es que a la turista... Es que esto no lo voy a decir porque lo dicen Alcázar. Es muy fuerte. No, vamos a destripar la película. Claro, voy a destripar la película, no puede ser. Además, esta película... Un clásico del cine español. Que Chicho Ibáñez Serrador iba a estar con nosotros en este programa, que seguramente que lo está escuchando, o sea que estará encantado. También otro oyente nos dice, ¿puede ser que la niña haya tomado ese don a causa de las radiaciones? Esto es lo que comentábamos antes, porque en la antigua Unión Soviética se hacían muchas pruebas nucleares a los niños y a las madres. Claro, sí, lo que hemos comentado. Y sobre todo a partir de hechos como Chernóbil, aunque ya la Unión Soviética se desmembraba. Por cierto, Carmen, aprenderemos quién fue Natalia Luova, Leonor Zugun, Florence Cook, sobre todo niñas, más que niños, ¿no? Aunque hay algún niño también, Robert Mannheim, que se las trae. El niño que dio origen a la película del exorcista. El niño, que no era una niña. Fíjate, hay gente como Rosa desde Badajoz, que es enfermera y está trabajando en un hospital en la planta de pediatría. Sí, y un oyente está que realmente aterrada, nos dice. Un oyente que habla de que su sobrino tiene un amigo invisible. Algo de eso también vamos a hablar con psiquiatras de qué es eso del amigo invisible. ¿Es una ficción? ¿Por qué los niños piensan diferente de nosotros? ¿Por qué perdemos esa fantasía con el tiempo? Bueno, todo eso y mucho más. Y yo os digo una cosa, Katia, Carmen, pero si hoy no hemos contado nada malo, bueno, esperad a la siguiente hora, ya verás. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aquí seguimos, Milenio 3, dispuestos a penetrar en el mágico mundo, en el pequeño gran universo que se esconde en la mente de, antes lo dije, lo que todos hemos sido, niños. Por cierto que hablábamos de Mónica Nieto, esa muchacha con poderes aparentemente fascinantes. Se quiso retirar del mundanal ruido, nos ha prometido que estará con nosotros, lo decía Julio Barroso, que le entrevistaba recientemente haciendo un repaso de su vida. Fenómenos inquietantes. Dice ella, recuerda ella, que poco a poco aquella comisión fue poniéndole pruebas más difíciles y el acierto era sorprendente. Claro, ¿qué pasaba? Que a medida que yo iba avanzando los días, pues a lo mejor la velocidad era mucho más rápida. Eso era una cuestión más de una vez que estabas concentrado y sabías hacerlo y controlabas tu mente, de práctica. O sea, cuanto más practicaba, más rápido lo hacías. Entonces ya llegaba a un punto que no fallaba una. Ya nos reíamos, le decía yo, meten las cartas más rápido dentro de la caja, le decía yo, que vamos muy despacio, o vamos a coger otra caja porque esto
ya lo tengo dominado a otra cosa y hacíamos otra cosa diferente. Empezábamos pues eso con los tubos de ensayo, me metían un metal dentro, ponían un tapón, lo lacraban a microscopio y querían que hiciera determinada forma. Dice, bueno, intenta hacer ondas, intenta hacer algún círculo con el metal y así, bueno, empezamos con todo esto, con escáner y bueno, y experimentos también para ver cómo estaba mi estado general, si había descompensaciones en la tensión, si se producía algún cambio importante en mi organismo y bueno, y pues eso, ir probando cada vez hasta dónde podía llegar. Mensajes que nos siguen enviando a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Un amigo nos dice, mi madre me dijo que de pequeño hablé con mi abuelo muerto y que le dije cosas que solo ella y él sabían. Ahora he visto visitantes de dormitorio y percibo cosas. Bueno, hay gente que percibe cosas, gente que tiene que tener una angustia importante porque no sabe y no se sabe. Habrá muchos que sean problemas de la psique, problemas médicamente analizables, y sin embargo hay otras cosas del principio de los tiempos que todavía no tenemos elementos para catalogarlas. Hablábamos antes de una niña rubia, tenía 8 años, falleció en circunstancias extrañas, se llamaba Heather O'Rourke. Si os digo que era la niña de Poltergeist, seguro que todos os acordáis. Demasiado pequeña, pero ya en el umbral, en los desgraciados créditos del cine maldito. En la segunda película que realizó, tenía conversación con su abuela. Una conversación que estoy seguro, Carmen, mucha gente, muchos niños han mantenido con sus abuelos. Siempre hay una conexión muy especial entre niños y abuelos. Unos secretos que a veces las generaciones intermedias no comprendían. Se trasladaban ciertas informaciones, ciertos poderes que... ¿cómo interpretarlos cuando solo eres un niño? Cuando tenía duda, aprendí que podía hacer cosas que los demás no podían. ¿Qué clase de cosas? Sabía un montón de cosas. No sabía por qué, pero las sabía. ¿Cómo qué? Una vez, mi madre perdió una pulsera y yo supe dónde estaba. A 3 kilómetros de casa, en un lugar donde nunca había estado. Dime, ¿sabes cosas que no puedas explicar por qué? ¿Sí? Sí. Es un don muy especial que tú y yo poseemos. No tienes por qué asustarte. La niña de Poltergeist, Heather O'Rourke, que ya no puede seguir entre nosotros, que falleció, se ha convertido en una especie de mito, de leyenda. Pero hay muchos que pasaron cosas semejantes a las que ella interpretaba en la película. Siempre la pelea entre realidad y ficción. Vamos a ir adentrándonos en ese territorio en el que los niños no lo pasaron bien. Los fenómenos que se producían ante ellos o que ellos podían ver eran desagradables, eran inquietantes. Carmen, abrimos tu polvoriento archivo y tienes un nombre escrito casi a máquina: Eleonor Zugun. En 1926, Eleonor Zugun, una rumana de 13 años, comenzó a sufrir una serie de fenómenos extraños en su propio cuerpo. Por las mañanas aparecía llena de zarpazos y marcas, además de terribles ampollas y quemaduras que se producían sin que nadie la tocase. Inmediatamente los investigadores consideraron que Eleonor estaba siendo atacada por el mismísimo diablo. Esto hizo que en varias ocasiones estuviese a punto de ser linchada públicamente. Harry Price, antiguo estudiante de ingeniería que se interesó por todo lo oculto y montó un laboratorio donde se dedicaba a desenmascarar los fraudes de videntes y dotados, trasladó a Zugun hasta la capital británica para poder ser examinada. Los fenómenos registrados en el Laboratorio Nacional fueron sorprendentes. Sobre todo hubo movimiento de objetos. A su regreso a los Cárpatos, al no haberse hallado solución para sus extrañas dermografías, que son esas marcas surgidas espontáneamente en la piel, quisieron encerrarla en un manicomio en Rumanía, por considerarla poseída por un mal que
que acarrearía también desgracia a los campos y a sus trabajadores. Por fortuna para la joven, al pasar la pubertad, los efectos desaparecieron para siempre. La historia de Eleanor Zugun. Eran personas sin un gran coeficiente intelectual, año 1926, un mundo rural. No sabían qué les pasaba y la interpretación lógica para ese tiempo y para esa gente era que el diablo estaba detrás. El diablo al que algunos han intentado achacar de mil y una cosas. Según sea el tiempo, según sea la región, según sean los aditamentos culturales, la visión es completamente distinta. Vamos a una película. El cine nos sirve hoy de catalizador. De nuevo el cine, de nuevo la gran pantalla, de nuevo, una vez más, El Exorcista. La película que creo que colma todas las ansias de aquel que siente a gusto por la palabra miedo. Hay una escena poco conocida, o que no repara la gente en ella, y que tiene que ver con la historia original que hoy vamos a recordar. La historia del niño que de verdad motivó ese fenómeno, El Exorcista. En la película, en la ficción, era una niña, ¿os acordáis? Linda Blair. También acabó un poco desequilibrada la mujer. No me extraña con el papel que tuvo que hacer. Mucho antes de esos saltos, esas camas que se movían, esas palabras como help me, ayúdame en la piel, esos ojos verdes absolutamente salidos de las órbitas, mucho antes de eso en la película se intenta dar un guiño a la realidad. La madre encuentra algo que es un tablero con letras. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. La Ouija Carmen tuvo mucho que ver en la verdadera historia. No era una niña. No era una niña, Iker, era un niño, se llamaba Robert Mannheim. Y la Ouija, como bien dices, tuvo mucho que ver, porque a causa de ella, lo que pensaron algunos investigadores, y de las sesiones que realizaba junto a su tía Harriet, que era espiritista y creía de veras contactar con los muertos, este niño comenzó a obsesionarse con ese mal llamado juego, ¿no? Con Hablamos de Mount Rainier, Washington, año 1949. Cuando muere su tía Harriet, los fenómenos empiezan a producirse en la casa de Robert Mannheim, empiezan a volar objetos, literalmente salen disparados abrigos, gabardinas desde el armario, desde el ropero. Que eso sí lo reproduce la película. También algunos de los libros caen de las estanterías, mesas, sillas que se mueven. Los padres en un principio piensan que su hijo tiene pues alguna enfermedad mental, alguna enfermedad que puede ser tratada por psiquiatras, por psicólogos, y le llevan a estos médicos. Ellos dicen que es un niño completamente normal y que no pueden curar pues los fenómenos que se daban en torno a Robert Mannheim. No le creían mucho hasta que una noche estuvieron con él su abuela y su madre en la habitación, porque él decía que oía pasos, eran como un taconeo que era muy característico además de su tía Harriet. Él siempre la reconocía cuando entraba a casa por esos tacones. Zapatos de tacón. Exactamente. Él decía que oía los zapatos de tacón alrededor de su cama. La madre y la abuela decidieron dormir una noche con él y vieron cómo literalmente se elevaba la cama, como se muestra también en la película, y cómo una garra invisible rasgaba por completo el colchón donde estaban tumbados. Pasos en torno a la cama. Fue internado en un hospital y el sacerdote que se encargó de realizar los primeros exorcismos, después de una trágica noche en la que Robert Mannheim se desató de una de sus cuerdas que le ataban a la cama, pues logró sacar lo que es un muelle de la cama y rasgó por completo el brazo del sacerdote. Este tuvo miedo y dijo que no quería enfrentarse al demonio. Tres sacerdotes de la Iglesia Católica se hicieron cargo del niño y durante más de 3 meses, todas las noches, era sometido a exorcismos con el Rituale Romanum, que es el libro
con el que se llevan a cabo pues esta serie de rituales. Noche tras noche veían cómo los fenómenos se iban produciendo en torno a Robert. Algunos de ellos hemos hablado de las dermografías. Eran palabras que se escribían en el cuerpo del niño sin que nadie le tocara, sin que nadie estuviera a su lado. Palabras como infierno o salida. También vivieron otro tipo de fenómenos como poltergeist. Incluso a los sacerdotes les iba pues poniendo una serie de trampas, como se muestra en la película, y diciéndoles cosas ocultas, secretos que solo ellos sabían. Hasta que un día, una noche, Robert Mannheim, en la que se dieron los fenómenos más terroríficos, grandes espasmos, aullidos animalescos, adoptaba también formas de animal, giraba sus miembros de forma inexplicable, pues esa noche resultó ser la más terrible y la que por fin logró liberarle de lo que los sacerdotes dijeron era el mismísimo diablo. La historia de Robert Mannheim, que además tú recuerdas con documentos y con fotografías en tu obra Misterios de la Iglesia. Que podemos conocer gracias a uno de esos sacerdotes, a Bishop, porque él durante todos los 3 meses que duró el exorcismo pues llevó a cabo pues un diario en el que iba describiendo todos los fenómenos que se iban produciendo. ¿Vive Robert Mannheim? Vive Robert Mannheim, es una persona que se convirtió al catolicismo, es una persona normal, que no se acuerda de ese episodio de su vida y que no quiere saber nada ni de medios de comunicación, ni del diablo, ni de exorcismo, ni de nada. Lo decía hace unos 25 años Antonio Josales por estos micrófonos, decía, ¿quién no le ha pasado alguna vez? ¿Quién no, estando, por ejemplo, ahora mismo estudiando, quién no se ha girado rápidamente y se ha quedado fijo en una esquina de su propio dormitorio? Muchas veces estos fenómenos casuales, fenómenos posiblemente causa del cansancio, han derivado en complejas situaciones que los psiquiatras y psicólogos estudian. Una de ellas es sorprendente. ¿Habéis oído hablar del amigo invisible? Niños que realmente hablaban con alguien. Un caso célebre en la provincia de Cuenca, un niño que hablaba siempre junto a un muerto. Un muerto que nadie veía más que él. Un muerto que, según él, vestido a la antigua usanza de los labriegos, se posaba en el jardín que sus padres acababan de comprar, junto a una vieja higuera. Y decenas, cientos de casos, ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, en pisos de no muy grandes dimensiones, no hace falta hablar de castillos, de lugares inmensos, y los niños que a veces son sorprendidos por sus propios padres, mirando por la mirilla, por la cerradura, y el niño en plena noche está sentado en la cama, sonríe, habla con alguien. Le preguntábamos al doctor psiquiatra José Manuel Gaona si existe esta fenomenología, cómo se puede explicar, qué sentido tiene, cuál es el veredicto científico de todo esto. El amigo invisible. Pues en principio la mente fantasiosa de un adulto tiene unos puntos de referencia que son la realidad, a partir de los cuales puede construir esa fantasía, es decir, en todo momento tiene lo que se llama crítica de su propia fantasía, mientras que en un momento dado el niño, en eso se parece quizá a veces un poquito a ciertas enfermedades mentales, muchas veces no sabe diferenciar con exactitud dónde acaba la fantasía, dónde empieza la realidad. ¿Hay alguna explicación psiquiátrica para el amigo invisible que muchos de los niños dicen ver? ¿Perdón, la pregunta? Si hay alguna explicación o tiene alguna explicación psiquiátrica el amigo invisible que muchos niños dicen ver. Bueno, más que psiquiátrica, quizás desde el punto de vista de la psicología. El amigo invisible es como el amigo ideal, el que justamente todos hubiésemos querido tener de niños y quizá muchos hubiésemos querido también tener de adultos. Lo que pasa es que, bueno, nunca llega a existir. Pero sobre todo se basa en los ideales, en aquella persona pues que no te critica, que no te controla, en definitiva que no se parece en nada a los padres, porque ya a nosotros los adultos se nos ha olvidado. No se parecen nada a los padres. Y José Miguel Gaona te hablaba de casos que existen, que están hoy en día, que en pleno siglo XXI, en pleno tercer milenio, ocurren. Pues sí, y además en el 7640 estamos recibiendo mensajes de personas a las que le han pasado cosas. Por ejemplo, Alex de Batán nos dice: hola amigos, mi madre me dijo que cuando visitamos mi casa, el que era en la casa donde murió mi hermano, en un incendio, yo salí corriendo al descansillo y me puse a jugar con él.
O sea, que de pequeño veía también como a su hermano que estaba muerto. Y muchas allí. veces encima el retrato robot son figuras que identifican con personajes del pasado, de su propia familia, o arquetipos. Hubo un tiempo, año 90-91, en que aquí sí que podemos poner la balanza. Aquí no hay notarios, aquí no hay documentos científicos fiables como en el caso de Mónica Nieto, de un poder mental. Al revés, aquí simplemente hay concordancia de testimonios, simples testimonios, pero hablaban, pensad en la escena, hablaban de despertarse repentinamente, mirar al frente en una habitación y ver una figura que estaba suspendida y con un brazo un tanto despegado del cuerpo, solo un brazo. Coincidieron 11 testimonios. Y en ocasiones incluso, Carmen, la cosa va mucho más allá. El doctor Gaona nos hablaba de su experiencia psiquiátrica, un simple complejo o una especie de sublimación de lo que creemos que es un sustituto, o un padre ficticio que no nos echa la bronca, que siempre está con nosotros, que observa lo que ocurre, que podemos fiarnos de él. No sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Y desde luego es un fenómeno natural que desde luego ahora ningún padre que crea que pasa nada raro en su casa porque su hijo... Son cosas que, según nos decía Gaona, pasan con el tiempo. Sin embargo, hay niños que tienen una especial sensibilidad para los fenómenos. Niños que se han convertido en protagonistas de algunos casos. Casos curiosos. ¿Tú recuerdas, Carmen, más o menos en noviembre del año pasado? Hablábamos de la Laguna Tenerife, de un museo restaurado como museo, una casa que ya tenía mucha leyenda, y de las visiones, bueno, primero fenómenos extraños y luego visiones de una especie de niña con camisón o de joven con camisón que vagaba por aquellos pasillos. Llegó a ser portada de varios periódicos canarios hace tan solo unos meses. Recordamos el fenómeno, recordamos el lugar. Vamos hasta allí con José Gregorio González. Básicamente los fenómenos descritos de forma reiterada en su mayor parte obedecen a ruidos extraños, a pasos, a golpes tan estrepitosos que en ocasiones han llegado a pensar que se desplomaban partes tanto de las dos viviendas, ¿no? Tanto del Museo de Historia como del Consejo Consultivo. Y ocasionalmente, Iker, incluso ha sido, sobre todo en el Museo de Historia, ha sido descrito apariciones de presuntos espectros, ¿no? Han sido vistos sombras, incluso siluetas blanquecinas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siluetas blanquecinas que a veces se presentaron justo ante niños, o solamente niños en grupos de adultos, ahora nos lo contará José Gregorio, pudieron percibirlas. Ese sexto sentido. Sexto sentido que luego también recuperaremos y escrutaremos en historias como la de Florence Cook, o otros personajes que han pasado a la historia como ejemplo de visión entre la juventud y la niñez, espectros de juventud y niñez, y muchas historias en el mundo, en diversas partes. Hemos hablado de alguna, en caminos, en carreteras, en campos, en caserones, donde no se aparecen las imágenes de adultos, no se aparecen espectros con forma de adulto, sino niños. Y también niños, Iker, como una chica de 10 años, también rusa, que ha intentado engañar a toda una comunidad científica. ¿También? O sea, no con resultado positivo como Mónica Nieto o como vamos a escuchar ahora las gemelas de Logroño, sino con resultado fraudulento, que también lo hay, y aquí estamos para denunciarlo. Son justo y media. Katia Rocha viene aquí con un montón de mensajes. Pues sí, por ejemplo, un oyente nos dice: mi vecina me ha contado que una amiga suya, a su hijo lo pillaba hablando solo, y él decía que hablaba con otro niño que murió en un incendio. Vendieron la casa. Ahora, a ver, el niño decía que estaba jugando con otro chaval, otro niño pequeñito que había muerto en un incendio. O sea, que el supuesto niño ese le había dado esa información. Sí, más o menos como la película Los Otros, algo parecido. Otro oyente, Paco, nos dice: me encanta que volváis a tus temas de siempre, son los que más miedo me dan. Mañana tengo un aquelarre en Trasmoz, me encantaría que algún día hablarais también de brujas. Bueno, vaya audiencia que tenemos, ¿no? Que tienen aquelarres. Que van a aquelarres, como el que va a una fiesta. Bueno, sí. Hombre, lo que pasa, hay una cosa muy clara. Milenio 3, yo lo digo siempre, no es solo miedo, ni mucho menos, sería absurdo centrarnos en el miedo. Pero llevábamos muchas semanas centrados en el tema OVNI y
Lo pedían, Sí, además, esa película, por cierto, esa película de ¿Quién puede matar a un niño?, que me he enterado ahora mismo, es casualidad, que van a regalar... Mañana la regalan o la venden con El País. Sí, eso nos decía un oyente en un mensaje. No sé si se puede confirmar, pero eso dice. Ahora lo busco en El País. Bueno, un oyente muy marchosa nos dice: tengo 72 tacos, oigo sola y oscuras vuestro programa. Qué valiente soy. Dice que el libro de Damien no tiene nada que ver con la película, que es mucho más terrorífico. Otro oyente, fíjate, es que los oyentes están puestísimos, porque nos dice desde Zaragoza: ¿os acordáis de la niña que predijo la muerte de su hermano en un accidente de tráfico en Madrid cuando ella estaba en Barcelona? Lo recordamos en el previo del alerta, ¿te acuerdas? Exactamente. A lo mejor es que estuvo allí esta oyente. Otro nos dice: está mejor el antídoto para el calor, porque estos son los escalofríos que nos hacen olvidarlos. Se me olvidaba para cuando una noche de psicofonías. Dice que porque no hemos puesto psicofonías de estos temas de niños. Hay psicofonías al final, sí. También nos preguntan por qué no hemos puesto cortes de la película El Espinazo del Diablo. Es que hay tantísimas cosas que no nos da tiempo a todo. Bueno, cuidado, que no hemos puesto cortes del Espinazo del Diablo, que escuchen lo que viene. Ah, sí, bueno, pues ahora pondremos. Otro oyente nos dice: me que se pasaban adelantan, cosas raras. tienen poderes paragnostas algunos oyentes y se adelantan. Me pasaban cosas raras de pequeño, ahora tengo visitantes de dormitorio, no siempre es agradable. Hola, soy Sergio de Gijón. ¿Os acordáis de esa niña que hablaba en latín? Antonia Batista, creo que se llamaba. Sí, señor, Antonia Batista. Es increíble la gente cómo se queda con los datos. Esa niña, que hoy no va a dar tiempo a recordar, recordamos hace poco su historia, que habló en latín con 3 meses y provocó un proceso judicial que encontramos hace unos años. Hay uno que me ha puesto a mí nerviosa porque, bueno, pues por tema personal. Manolo de Alicante nos dice: hace 2 años sustituí un mes en un hospital a un auxiliar de oncología pediátrica. Contaba visiones y fenómenos extraños de niños. Alucinante. Una de las visiones, según dicen los psiquiatras, típicas del delirium tremens, aparte de varios animales que son comunes en las fobias, serpientes, ratas, arañas, que son los más comunes, es niños debajo de la cama. Eso no es ningún secreto lo que estoy contando. Niños que lloran debajo de la cama o que ríen debajo de la cama es una fenomenología típica del delirium tremens por ingestión alcohólica. Bueno, Esther de Las Palmas nos dice: en ocasiones ni siquiera es necesario mostrar al niño en las películas para aterrorizar. ¿Qué me dicen de la escena? Espero que todos los oyentes la hayan visto para acordarse. ¿Qué me dicen de la escena final de La Semilla del Diablo? La Semilla del Diablo, y encima Antonio, que de vez en cuando nos mete llantos de fondo porque es así de truculento, y luego, claro, la gente... Las culpas a Antonio Bravo, 7640. Y ese libro, Carmen, Extraños fenómenos sobrenaturales. Ya sabéis que sorteamos 3. Es de la editorial Edad. Pues entre todos los que mandéis SMS a ese 7640, palabra clave Milenio. Bueno, seguimos con la noticia. La noticia era la laguna, la casa Lercaro, y niños que habían logrado percibir. Es decir, ocurría algo, habían ido adultos, habían ido aparatos, había ido de todo, pero nadie percibía nada. ¿Lo percibieron quién? Acertasteis, los niños. ¿Te acuerdas tú con esta voz del niño, de ese pelo bombado, ese niño de 3 años, con el que empieza prácticamente la película ¿Quién puede matar a un niño? Desde luego, menudo casting que hizo Chicho, Menudo casting. Y qué argumento, piénsalo, Carmen. A mí me ha dado el origen este programa en la simple visión de la película. O sea, unos niños que se vuelven locos, que se trasladan la ira unos a otros y deciden matar, como en una fiesta. Hay una escena que es terrible, que es los niños con una guadaña haciendo la piñata con un hombre colgado y le están clavando la guadaña en la cabeza. Niños en una isla, como para ir a veranear este verano a esa isla, Canarias, Tenerife, La Laguna. ¿Qué ocurrió, José Gregorio? 5 personas visitaban el museo, solo una de ellas conocía la historia de fantasmas, pero digamos que se lo reservó, se guardó ese as en la manga, y mientras realizaban la visita todo el tiempo, sobre todo en la planta alta del museo, pues tenían la sensación de estar siendo observado, aunque tenían plena constancia, certeza de que estaban solos, de que en ese momento no había más visitantes en el museo. Se sentían vigilados y sentían correteos, es decir, como caminando muy deprisa por diferentes estancias del museo, por las diferentes salas. Bueno, al final deciden bajar a la planta de abajo para salir ya, porque había un cierto estado de nerviosismo, y uno de los 5 acompañantes era una niña de 8 años que con absoluta normalidad describió a una mujer vestida de blanco que estaba en la planta alta mirando por una ventana. Es decir, la describió como si lo hubiera visto y sin
pensar que podía ser nada extraño. Lógicamente eran los únicos que estaban en ese momento en la planta alta y bueno, la niña ni tres de los acompañantes podían saber nada de esas apariciones espectrales, ¿no? Niños y misterio, niños y enigmas, niños y cosas que no podemos comprender los adultos, que quizá forman parte de su propio mundo, de ese mundo que vamos abandonando, porque hay etapas de la niñez de las que no recordamos absolutamente nada, y es un mundo un poco onírico, un mundo un tanto inquietante a la vez que desde luego fascinante. Florence Cook fue otra de esas jóvenes que bueno, fue investigada masivamente por parte de especialistas, de investigadores, y que hizo pasar miedo, sus sustos importantes, a algunos de los más prestigiosos, bueno, estudiosos de la época, que eran muchos más que ahora, desde luego. Cuéntanos un poco, Carmen, dándonos la ficha de Florence Cook. Florence Cook, desde su más tierna infancia, pues comenzó a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales a su alrededor. Ya con 20 años fue la primera en producir ante testigos y en condiciones de vigilancia extrema materializaciones de personas. Hay algunas fotografías incluso en las que se la puede ver pues vomitando una especie de hilos blanquecinos que incluso en ocasiones le salían de las orejas o de la nariz. Lo que llaman ectoplasma. La medium era atada a una silla en un cuarto sin luz. Después de sufrir varios espasmos y sudoraciones en los que perdía varios kilos, comenzaban a aparecer formas etéreas que surgían de la boca. Ante prestigiosos científicos apareció en varias ocasiones el cuerpo de la que se presentó como Katie King. Historia pura y dura del espiritismo, historia de un tiempo, de una época. Eran avezadas mujeres sabedoras de técnicas de fraude que engañaron a, bueno, ingenuos investigadores, algunos de ellos premios Nobel. Puede ser, efectivamente puede ser, porque hay una cosa, y hay que ser críticos, porque estos fenómenos de ectoplasma, porque estos fenómenos de una sustancia que surgía en esos cuartos oscuros y que generaba, por ejemplo, la imagen de un niño, casi en algo gomoso, algo espumoso, ¿por qué eso no ha vuelto a ocurrir? Hay que ser sinceros. Han avanzado los medios de captar el fraude y esas maravillosas dotadas, esas que ya eran mayores y no eran niñas, han desaparecido. Oye, Carmen, ¿qué ves aquí en Esto es un clásico, Mundo Desconocido, número 4, septiembre de 1976. Pues veo a dos niñas vestidas con dos trajecitos como de rayas iguales, levantando los brazos sobre la cabeza. Parecen tener unos 3 o 4 años, como mucho. Bueno, son las gemelas de Logroño, Silvia y Marta Landa. La prensa española llevó a sus portadas, sobre todo a nivel regional, la noticia de que dos gemelas habían estado provocando una serie de fenómenos inquietantes, increíbles. Saltaron todas las alarmas o dispositivos de urgencia cuando, a 16 kilómetros una niña de la otra, denunciado por el médico y por su familia, una de 4 años recibía, por accidente, la quemadura de una plancha. Ocurría en Logroño. En Murillo de Río Leza, el pueblo natal, la otra niña empezaba a llorar. Mostraba la mano a su padre. Tenía un rosetón, una quemadura de idéntico tamaño a la de su hermana. Misterios de la genética, misterios de la investigación parapsicológica. Tal y como vinieron, se fueron. Podemos decir que las niñas de Logroño, que por supuesto viven, tienen ahora más o menos 32 años, son importantes abogadas y no quieren saber nada de esto, y nos parece que tienen toda la razón del mundo. Hemos llegado a localizarlas, hemos hablado con ellos, Katia Rocha hablaba con ellos hace tan solo unas horas, y comprendemos su silencio, su necesidad de que nadie las identifique con los fantoches que de vez en cuando salen por las televisiones. Pero queríamos saber de su historia. Lo que no pueden negar es lo que ocurrió. La Sociedad Española de Parapsicología, con médicos, ingenieros, psicólogos, acudió a su casa. Hicieron pruebas. Esas niñas de 4 años que se ponían enfermas a la vez, que si una recibía un golpe le dolía a la otra a kilómetros de distancia, eran capaces de reproducir todo eso delante de los
cuadernos de los científicos? Ocurrió. Y hemos tenido acceso a los informes, que son espectaculares. Ocurrió hace 28 años, pero hemos investigado para vosotros. Las gemelas de Logroño, olvidadas por completo ya de la opinión pública. Francisco Gavilán era uno de los psicólogos escéptico que participó en aquellos experimentos increíbles. Don Francisco Gavilán, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Recordarás perfectamente la historia de la que te hablo, aquellas dos gemelas de la discordia, ¿no? Pues sí, lo recuerdo perfectamente porque me impresionó. Porque yo soy bastante escéptico con muchos de los fenómenos paranormales, pero aquello fue un fenómeno de transmisión tan evidente que bueno, a mí me dejó impactado y lo recuerdo perfectamente. Una de las hermanas, la familia, vive, supongo que viven todavía en Murillo del Leza, en la provincia de Logroño. Pero una de las niñas, la madre la llevó a casa de los abuelos en Logroño. O sea, Logroño está distante de ese pueblo 16 kilómetros. Bueno, pues la niña que estaba en el pueblo, Murillo del Río Leza, en un descuido de su madre, se le cayó la plancha sobre la mano y se le formó un rosetón de bastante dimensión. Y bueno, luego se supo posteriormente que la niña que estaba en Logroño con sus abuelos, pues empezó a quejarse y le empezó a aparecer un rosetón del mismo tamaño en la misma mano que su hermana. Y bueno, hay una constancia fehaciente y porque hay un testigo fundamental que es el médico que atendió a esa niña, que le aplicó cremas antiinflamatorias, ¿no? Y entonces se da ahí el caso de un fenómeno tremendo, ¿no? Francisco, tú, como decías, una mentalidad escéptica, pero llegas a analizar con otros compañeros de la Sociedad Española de Parapsicología, te desplazas allí, sí, y haces toda una serie de complicadas pruebas. ¿Cómo fueron aquellas pruebas? ¿Qué recuerdas de ellas? ¿Qué pudisteis sacar en claro? Las pruebas nos confirmaron y nos refrendaron todavía más que existía una comunicación extrasensorial entre esas niñas, porque mientras las estábamos analizando, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, que nosotros llevábamos a las niñas en un mismo automóvil hacia su casa. Y una de ellas ya había bajado del automóvil y estaba prácticamente en la casa, la otra se había rezagado y se le enredó el pie con el cinturón de seguridad y bueno, y le dolía el pie. Bueno, pues la niña que ya había entrado en su casa, eso sintió como su pie no lo podía mover, estaba imposibilitado, y hasta que no le liberamos a una, la que se había quedado en el coche, la otra no pudo andar, o sea, sentía como el pie aprisionado, ¿no? Y bueno, y otras cosas, porque las pruebas consistieron también en hacerles, en provocarles una serie de estímulos, y esos estímulos al mismo tiempo, porque la prueba estaba perfectamente cronometrada, pues lo sentía la otra. Y bueno, hay todo un protocolo de psicología aplicada, y que bueno, se pudo confirmar que estas niñas tenían una comunicación extrasensorial, ¿no? Probablemente exista algún sentido, bueno, se habla siempre del sexto sentido, pero haya algún otro sentido que no tengamos controlados, pero que realmente es un método de comunicación, y esto es una prueba más de que existe, ¿no? Y bueno, son leyes que, aunque son desconocidas, pues bueno, pero hay que creer en ellas porque se conocen sus efectos. El hecho de que no podamos explicar unos determinados fenómenos no quiere decir que no existan unas leyes que lo produzcan. Lo que pasa que bueno, no se conocen, ¿no? A la niña que dejabais en la planta de abajo, una en la planta de abajo, otra en la planta de arriba, sí, a la niña en la planta de abajo le dabais alguna colonia, por ejemplo, muy fuerte, y la de arriba, según parece, notaba esos efectos o hacía gestos con la nariz. Sí. Ese tipo de cosas, esas reacciones pudieron ser constatadas no solo por ti, sino por todo un equipo de científicos. Sí, bueno, te puedo citar que estaba una catedrática de psicología de la Universidad Complutense, y María Jesús Pertejo, estaba el doctor Tejero, estaba otro psiquiatra, Luis Ramírez, que falleció, y obviamente pues estaba el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que además filmó. Había dos cámaras y se filmó todo este proceso, o sea que la conclusión fue tremenda. O sea, una niña que se eligió como agente al que debíamos estimular, y otra como percipiente, y bueno, era constante la comunicación que había a distancia entre esas niñas. Francisco, el caso más extraño
en esa época de febril investigación, de cuando se conocían algunos casos parecidos, pero el más raro que os habéis topado de este tipo de conexión? Yo al menos es el que he vivido más de cerca y el que me ha ofrecido, bueno, iba a decir mayor credibilidad no, lo estuve viendo y experimentando con este equipo y viendo, y entonces, bueno, yo no tengo ningún recelo ni ninguna sospecha de que hubiera ningún truco, vamos. Es que luego se contrastó los protocolos que había hecho un equipo y el otro, y bueno, como todo este proceso estuvo perfectamente cronometrado, cada 5 segundos, si no recuerdo mal, se le daba un estímulo a una y se controlaba si el niña lo recibía, ¿no? Auténtica historia de la parapsicología en España, un caso realmente sensacional y que, bueno, quedó ahí, la vorágine de la actualidad lo fue devorando y queríamos simplemente pues echar una ojeada a esa historia tan bonita también de dos gemelas que son fotografiadas, filmadas y bueno, y tratadas científicamente durante ese periodo pues para controlar sus supuestos poderes extrasensoriales, que parece que eran, pues en este caso, bastante evidentes. Muchas gracias, Francisco, por bucear en la historia y recordar ese episodio tan interesante. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Igualmente, chao. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3.